Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos un personaje para nosotros y creo que para la mayoría del pueblo dominicano, querido, respetado y admirado por muchas cualidades, las que un entrevistador no debe decirle delante del entrevistado, pero yo lo hago porque no hacerlo sería casi traicionarme o traicionar a nosotros mismos. Hablamos del doctor Eddie Olivares, un hombre que viene de las entrañas mismas del pueblo dominicano. Se crió en Villa Duarte y además vendió periódico y todo ese tipo de cosas para hacerse abogado de los tribunales de la República, para luego pasar a ser fiscal de la provincia de Santo Domingo, para más luego pues ser secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Además, en la actualidad es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y coordinador general del mismo. Estamos hablando de una persona que lo que es hoy es en base a su esfuerzo, pero además, y esto nunca se debe decir, pero lo voy a decir, su sencillez, su humildad y sobre todo su don de gente. Todas esas cualidades tiene nuestro invitado de hoy, que lo es don Eddie Olivares. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para venir de nuevo con la entrevista formal. Pausamos. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona. Repetimos con la honradora presencia del doctor Eddie Olivares, una figura conocida, respetada y admirada por todo aquel que de una manera u otra lo ha tratado. Por eso hicimos la presentación que hicimos de él. Quisiéramos primero, doctor, que usted nos hiciera un análisis de la situación actual, no solo del país, sino del Partido Revolucionario Moderno, en sentido general, en su condición de expresidente y de coordinador general de ese partido de gobierno. Muchísimas gracias por la invitación, don Ercilio. Para mí un gratísimo placer. Para nosotros es una honra tenerlo aquí a usted. Muchas gracias por esas palabras que me llenan de una satisfacción muy especial, porque vienen de uno de los hombres que más ha aportado a la democracia dominicana. Gracias. Y probablemente estas últimas generaciones no conocen lo que significó don Ercilio Veloz Burgos para este país, para la democracia. Y en tiempos muy difíciles, cómo intercedió sobre la base de la gran popularidad y respeto de que siempre ha disfrutado, y en los años más difíciles de nuestro país, él estuvo siendo un protagonista fundamental, y en ese rol le salvó la vida a muchos políticos y dirigentes y jóvenes estudiantes. Y yo pienso que esa página gloriosa de la historia dominicana, en la que no se puede escribir sin el nombre de don Ercilio Veloz Burgos, y para mí es un gran honor. Gracias del alma por esas palabras. En el programa también es una forma de rendirle honor a esa historia y de recordarla, y de alguna manera es una forma de expresarle mis afectos, mi respeto y el gran orgullo de ser su amigo. De modo que muchísimas gracias. Gracias a usted por esas palabras. El partido está trabajando ya, preparándonos para participar en las primarias o convenciones que deberán celebrarse en octubre del año próximo, para escoger los candidatos a cargos de elección popular para las elecciones
el nivel municipal en febrero y en el presidencial y congresual en el mes de mayo del 2024. En ese sentido, estamos trabajando en un proceso de modernización, automatización del partido y de fortalecimiento de los organismos. Ahora mismo estamos ya concluyendo el proceso de renovación de los organismos territoriales del partido, es decir, tanto en el nivel nacional como en las provincias, los municipios, distritos municipales, zonas, y en el exterior, que tiene un significado muy especial para nosotros, un significado histórico, para la escogencia de las seccionales del exterior y otros organismos que forman parte del exterior. Esa es la tarea principal en lo que tiene que ver con el partido y su funcionamiento interno. Por otra parte, sobre la responsabilidad y el rol del partido como partido oficial, partido de gobierno que es, acompañando al compañero presidente Luis Abinader en la tarea de gobernar y procurando, ante el hecho de que, como es bien sabido, el presidente Abinader fue el primero escogido en medio del COVID-19 en el mundo, el primer presidente en el mundo escogido en medio de la pandemia, en el momento más difícil de la pandemia. Escogido y que ganó las elecciones en plena pandemia. Sí, ganó las elecciones en plena pandemia. El PRM fue el primer partido que ganó en el mundo. En el mundo, a nivel presidencial. Entonces, el compañero Luis, que no tenía una experiencia de Estado, no había sido presidente, aún en un momento tan difícil, con mucha valentía y responsabilidad, asumió el rol del presidente y lo hizo como si se tratara de un gran estadista, de un veterano de la conducción de la cosa pública, de la administración y del Estado. En ese sentido, lo primero era proteger la vida de los dominicanos. Recuerden que en ese momento, ante la incertidumbre que existía en relación con esta terrible y contagiosa enfermedad, que la ciencia no tenía una explicación en torno al origen y a los medios para superarla y para proteger la vida de los infectados por el virus. Entonces, el compañero Luis asume y realiza un desempeño que ha sido calificado como un modelo para la región. Fue el primer país que tuvo la totalidad de la vacuna. Y en su momento la oposición inclusive criticó el hecho de que él comprara la cantidad de vacuna que compró, y luego los hechos demostraron que fue lo correcto. Fue el primer país de la región que superó esa etapa de la pandemia, y el primero que se recuperó, iba en proceso de recuperación, cuando entonces vino la guerra de Ucrania y Rusia. Aún así, tomó decisiones como la relativa al subsidio de los combustibles, que sirvió de modelo. Por ejemplo, Biden en los Estados Unidos propuso un modelo similar al que ya hacía un año que se estaba implementando en el país. Y eso mismo hicieron otras naciones. El peso dominicano, y en esta semana me imagino que aparecerá ahí la información,
es el único en la región que se ha fortalecido. En todas partes la moneda local se ha debilitado. En cambio, en nuestro país se ha fortalecido, el único país. Estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de dólares en reserva. No había ocurrido nunca en la historia republicana. 15.000 millones de dólares en reserva. En reserva tiene el país. No había ocurrido nunca en la historia republicana un porcentaje tan alto. ¿Y a qué atribuye usted eso? ¿Cuáles medidas se tomaron para que eso sucediera? Sí, es un manejo responsable de la economía. La economía está en un proceso de recuperación. Y el compañero Luis es un economista y de alguna manera eso también ha ayudado. Es un presidente economista, por lo tanto tiene dominio, conocimiento de la economía, y pienso que eso también ha ayudado. Ha sido una conducción que ha sido un verdadero modelo. El turismo, la recuperación del turismo, porque estas cosas, don Hercilio, no es que la diga yo, que la diga una persona relacionada con el partido, con el gobierno, sino que lo dicen los organismos internacionales en cuanto al desempeño económico, la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, todos lo han planteado, lo acertada que ha sido el manejo de la economía. En el caso del turismo, la Organización Mundial de Turismo ha dicho que ha sido el modelo, la recuperación del turismo. Oye, el país ha recibido premios y ha recibido por ser el que más se ha recuperado. Sí. Y en el caso de la salud, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud también ha reconocido el excelente desempeño en lo relativo a la crisis sanitaria. Es decir, que los próximos 2 años tienen que ser 2 años de mucho más esperanzadores para el pueblo dominicano. Bien, con el permiso suyo, de los amigos telespectadores, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con este importantísimo programa, hoy con la comparecencia de una gran figura de República Dominicana, como lo es el doctor don Eddie Olivares. Con él, pues, conversamos desde cuando era fiscal, casi recién graduado él. Hay casos y cosas que quisiéramos saber de usted. La situación interna de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, porque siempre los partidos tienden a crear situaciones no muy aceptadas por todo el mundo, por todos los que militan en ese partido. En su condición de vicepresidente y coordinador general del PRM, ¿cuál es la situación interna del PRM? Bueno, en lo interno, yo pienso que lo más destacable es que el partido se mantiene muy fuerte, sobre el alrededor del 45% en la aprobación popular. ¿45%? Sí, que es un porcentaje bastante alto a poco menos de 2 años de las elecciones, y el partido es comprensible, porque el Partido de la Liberación Dominicana viene de una división, sale del poder con un cuestionamiento muy profundo del pueblo dominicano, y el partido del presidente Fernández, Fuerza del Pueblo, es un partido en construcción, de modo que el único partido fuerte que tiene el país es el Revolucionario Moderno. En ese sentido, tiene esa alta aprobación popular, lo que es muy importante,
Y eso tiene mucho que ver también con el hecho de que el partido se mantiene plenamente unido. Su liderazgo y sobre todo las dos figuras principales del partido, el presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía, unidos y han cumplido con ese compromiso frente al país de luchar para reencauzarlo, para superar la crisis, para cumplir con lograr el mayor bienestar para el pueblo dominicano. Y yo pienso que eso ha incidido mucho en esta etapa tan complicada, y que el partido se mantenga alto. El gobierno también, el compañero Luis, se mantiene como el segundo presidente mejor valorado de América Latina y uno de los mejor valorados del mundo. La población, los ciudadanos y ciudadanas están muy conscientes de que el presidente Abinader hace un esfuerzo extraordinario cada día, le dedica más de 18 horas diarios a su actividad como primer mandatario de la nación, y todo esto ha sido bien valorado por el país. Recibió un país también profundamente afectado en su institucionalidad democrática. Desafortunadamente, el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, recibieron durante 16 años un cheque en blanco del electorado. Es el único partido que en democracia en un momento tuvo el control absoluto de los tres poderes del Estado, un Congreso en el que tenían mayoría sin necesitar a otro partido, la mayoría calificada, es decir, que podían aprobar las leyes que consideraran convenientes sin ningún obstáculo. Y a partir del 2011, cuando se renovó la Suprema Corte de Justicia, fue sustituido el magistrado Subero Isa y otros jueces del alto tribunal. A partir de ese momento tuvieron el control de los tres poderes clásicos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y de los extrapoderes como el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, entre otros. Entonces, no aprovecharon eso. Nunca el electorado le dio tanto apoyo a un partido y durante tanto tiempo de manera consecutiva. Es decir, que el PLD tuvo la oportunidad de transformar completamente la nación. Nunca un partido tuvo una oportunidad tan óptima, una oportunidad tan de tanta probabilidad de transformar el país como la tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, y no lo hizo. Encontramos un país profundamente afectado en su institucionalidad, y yo pienso que lo más importante es reconducir el país, que se ha venido haciendo hacia una institucionalidad democrática adecuada. A lo interno del PRM, realmente pues se han escuchado voces que disienten de muchas cosas que hace el gobierno y que hace el mismo partido. Su opinión al respecto. Bueno, eso es... Caso Ramón Alburquerque, sí, el caso Guido Gómez. Eso ocurre en democracia, eso es natural que haya voces, compañeros, que tengan una visión determinada sobre
eventos o situaciones o decisiones de parte de su gobierno. De modo que para nosotros eso no es extraño. Nosotros somos un partido democrático y en ese sentido no tenemos ningún tipo de preocupación en lo que tiene que ver con cualquier tipo de planteamiento que haga un compañero o compañera sobre temas relativos a nuestra condición de partido de gobierno. O sea, desde su punto de vista, pues, ¿no hay crisis a lo interno del Partido Revolucionario Moderno? No hay crisis. No existe ninguna crisis, don Ercilio. No existe crisis. El partido se encuentra monolíticamente unido. Su liderazgo principal trabaja de la mano. El presidente Abinader y el expresidente Hipólito Mejía trabajan de la mano. El presidente Mejía está al servicio siempre del presidente, del compañero Luis Abinader, de modo que ahí se simboliza la unidad. Cuando se da eso en un partido, las cosas andan muy bien. Yo pienso que en ese sentido también ha sido un modelo y es lo que motiva que el electorado, que la ciudadanía tenga la alta valoración que tiene sobre el PRM. Bien, para usted, ¿qué no ha hecho el gobierno que ha debido hacer y qué ha hecho que no ha debido hacer? Bueno, ha sido un gobierno, como decíamos al inicio, en una situación sumamente compleja de la humanidad, una crisis sanitaria mundial al llegar y luego una crisis económica profunda y sin lugar a dudas hay cosas que se han hecho y hay otras cosas que no se han podido hacer. Yo he dicho, don Ercilio, que Luis no tiene que preocuparse o no tenía que preocuparse en estos primeros 2, 3 años por hacer mega obras. Usted no puede hacer mega obras en un momento en el que la prioridad son la gente. Claro. Usted primero tiene que procurar proteger la vida de la gente. El bienestar de la gente. El bienestar. Y el bien sagrado que es la vida. Entonces, con los bienes que usted dispone, debe dedicárselo a garantizar que la gente solucione sus problemas básicos. Ya más adelante habrá tiempo para las grandes obras, de modo que no hay que preocuparse en ese sentido. No obstante, el gobierno ha estado trabajando en soluciones, en obras que son sumamente importantes, incluyendo obras viales relativas a temas tan trascendentes como el agua, los acueductos, los alcantarillados, en el caso de las ciudades, y lo otro muy importante es que en medio de una amenaza real que tuvimos sobre la crisis alimentaria mundial, por los efectos... Bueno, la tenemos todavía. Sí, subyace la amenaza de la crisis alimentaria por los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia, una región, tanto en Ucrania como en Rusia, que constituyen los territorios más productivos en determinados productos del mundo. En ese sentido, no hemos tenido ninguna crisis alimentaria en el país, don Ercilio. Tenemos un excedente de arroz como nunca lo tuvimos en la historia.
Tenemos... Pero no importado, sino arroz producido aquí. Producido aquí. No, ya no hay se podría exportar el arroz. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya hay condiciones para exportar. Entonces tenemos, en ese sentido, todos los productos. No hay crisis de plátanos, de bananos, todo lo contrario, se exporta. Había crisis de pollo cantidad. no hace mucho. Pero nunca fue una crisis que dejara sin ese producto vital a la familia dominicana. Siempre hubo pollo. En un momento se hablaba era de si había subido, y como un instrumento político que se utilizó, si había llegado a 100 pesos, a 80 pesos, ese tipo de cosas que la oposición utilizó y manipuló. Los hechos demostraron que no, y hay pollo. O sea, aquí el combustible, aquí nadie ha tenido que hacer fila para comprar combustible. El gobierno ha hecho un sacrificio enorme y ha financiado los combustibles que han mantenido un precio invariable, de modo que todos estos elementos importantísimos han sido tocados. Por lo tanto, el gobierno puede sentirse satisfecho porque ha atendido lo más importante, que son las gentes. Así, yo soy un estudioso de la Gran Depresión y los gobiernos durante la Gran Depresión. El ejemplo es Franklin Delano Roosevelt. Los Estados Unidos en ese tiempo no... 1929. Sí, no construyó grandes obras. Todo estaba concentrado en la generación de empleo. Bueno, en eso se invierte en algunas construcciones. Luego la generación de empleo para superar la depresión gradualmente. Pero sobre todo era en garantizar que la gente sobreviviera a la Gran Depresión, a la crisis alimentaria, etc. Entonces, ese es el modelo. Nadie en medio de una crisis construye mega obras como han querido plantear. Los amigos del PLD, tanto el presidente Fernández como Danilo Medina, reclamar que en 1 año y 8 meses, o 2 años ya, se haya hecho lo que ellos no hicieron en 16 años. Yo pienso que resulta absolutamente no tiene ningún sentido racional ese tipo de planteamiento, más que hacer oposición irresponsable, bueno, es un derecho de la oposición a criticar lo que ellos crean que le puede dar capital político. Claro, no, ese es su papel, la oposición. Claro. El papel de la oposición es ese, pero también en tiempos de crisis tiene que ser también una oposición propositiva, porque por encima de todo está el interés de la nación. Y sobre todo cuando se trata de dos estadistas, cada uno gobernó 12 años y el otro 8 años, tienen que hacer la oposición tiene que ser mucho más responsable. De todas maneras, lo más importante es que el desempeño del gobierno del compañero Luis Abinader ha sido satisfactorio, ha sido calificado como muy exitoso en la región. Vamos a la pausa, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con nuestro invitado especial, que lo es el doctor Eddie Olivares, una figura que yo creo que todo el mundo respeta, quiere y admira por varias condiciones y cualidades que él tiene, pero una fundamental, su don de gente. Pausamos. Continuamos, amigos, con este importantísimo programa, hoy con la honrada presencia de una figura conocida, harto conocida por el pueblo dominicano, por su accionar en sus distintas posiciones que él ha ocupado, como fueron fiscal de Santo Domingo Este, miembro de la Junta Central Electoral,
y también fue secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero además, su forma de actuar, su forma de él ver las cosas, pues hace que la gente le tenga mucho respeto a él. Nunca se ha dicho una coma que pueda lesionar en lo más mínimo la figura, el nombre de nuestro invitado especial de hoy. Quisiéramos que usted nos analizara ahora el caso dominico-haitiano. Es una situación que prácticamente el pueblo dominicano pues no puede dar más, siendo el país que más ha hecho por Haití, y hablamos así con autoridad, ha hecho más República Dominicana por Haití que los 198 países restantes que conforman la Organización de los Estados Americanos. Perdón, la Organización Mundial. Entonces, quisiéramos un análisis suyo en su condición de político, en su condición de abogado, sobre la situación dominico-haitiana en estos momentos, después que se ha denunciado que miles y miles de armas están llegando a Haití de distintas partes y que muchos creen que esas armas pudieran ser usadas en un futuro contra República Dominicana. Su opinión al respecto. Bueno, lo que usted muy bien señala sobre el conjunto de naciones que conforman o que están reconocidas por Naciones Unidas, incluyendo países en su momento colonialistas que sacaron mucha riqueza de Haití. Canadá, Francia, Estados Unidos también. Sí, sí. Haití fue en un momento la colonia más rica de Francia. Claro. Y fue devastada. Y sin lugar a dudas, Francia se aprovechó de la riqueza de Haití, se llevó la riqueza de Haití hacia Europa y financiaron guerra en gran medida con esa riqueza. Y de modo que si hay alguien que tiene una deuda con Haití es Francia, de alguna manera Canadá también y los Estados Unidos. Sin embargo, la República Dominicana, tal y como usted ha señalado, ha sido la que ha de alguna manera acompañado a Haití en su desgracia, que se ha extendido por muchos más años de lo que esperábamos. Pero es una realidad que tenemos ante el deterioro profundo si le podríamos llamar, del Estado haitiano. Cabría una pregunta ahí, cabría una pregunta, con el permiso suyo. ¿Qué sería de Haití sin nuestro país? No, ya. La repito. Sí. ¿Qué sería de Haití sin el concurso de República Dominicana? No, en todas las circunstancias. No, es mejor no imaginarlo. De todas formas, lo más importante es que hay que afrontar esa realidad. Claro. Por encima de todo está la protección de nuestro territorio, nuestra frontera, y una política responsable en lo que tiene que ver con el tema migratorio. El gobierno del presidente Mejía dejó una ley de migración, una ley muy buena, y solamente faltaba un reglamento. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Fernández y el presidente Medina, tuvieron que esperar 9 años para hacer un decreto. 9 años para hacer un decreto, lo que refleja el descuido de esos partidos durante 16 años del tema migratorio y especialmente del tema relativo a Haití y la frontera. Sin lugar a dudas de que se están tomando medidas en ese sentido, pero lo más importante es eso, que hay que tener identificado en el país a todos los ciudadanos extranjeros, no solo a los haitianos, a todos, para que tengamos una plataforma real, efectiva, eficiente, moderna,
automatizada que permita tener un control efectivo de los inmigrantes, dentro de la realidad de que la inmigración es parte más importante que nunca en la historia de la humanidad, o sea, más activa que nunca en este tiempo, no solamente en nuestro país o en el continente americano, sino en Europa y Asia, de modo que ante esa realidad el Estado dominicano tiene que dedicarle recursos, todos los recursos que sean necesarios para tener un control efectivo de la migración. Y tenemos un instrumento legal que lo permite. Entonces, ese atraso como consecuencia de que los gobiernos del PLD desatendieron ese tema estratégico tan importante para el país, pero hay que atenderlo ahora, como es debido, porque tiene una importancia estratégica fundamental para nuestra nación. No, y sobre todo después que se dio la publicidad de que hay bandas de criminales que se han apoderado prácticamente de distintas áreas del territorio haitiano y que mantienen en zozobra al pueblo haitiano, y por qué no decirlo también hasta República Dominicana, porque además se ha dicho, se ha publicado, se ha publicitado de que llegan cargamentos de armas desde el exterior hacia Haití, y no es justamente para cocinarla ni para hacer un solcocho, sino para usarla. ¿Y para usarla contra quién? O contra ellos mismos o contra el vecino más cercano, que es República Dominicana. Pero esa parte yo no le doy tanta... o para mí no tiene una importancia mayor que el hecho de que profundiza la situación de Haití, vandálica, la desintegración total del Estado, o que convierte a un Estado incapaz de establecer controles. Un Estado fallido. Sí, no hay controles internos. En consecuencia, están como en los tiempos de las montoneras, aquí mismo. En el siglo XXI, en el año 2022, es algo inimaginable aquí en América. En ese sentido, esa es la preocupación mía, o de que una parte de esas armas pasen al territorio dominicano. Clandestinamente. Clandestinamente, ¿cómo pasan? Porque hay que estar claro. Una gran parte de las armas durante décadas que tenemos en la República Dominicana han entrado por Haití. Esa es la verdad. Si no, no solamente armas, drogas también. Bueno, todo. La droga es parte de la... Pero sobre todo, en el caso de las armas, la mayor parte de las armas que durante décadas han entrado al país ha sido por Haití. De modo que eso es algo que ha venido ocurriendo hace muchos años. De todas maneras, hay que tener una vigilancia sobre ese tema. Hay que tener, ese es su motivo, para que haya mucho más control en la frontera. Claro. Control efectivo, que claro. no pase nada que no tenga un control efectivo del Estado, porque esa es la garantía de la protección de la integridad de los ciudadanos dominicanos, de evitar el incremento del crimen organizado en la República Dominicana, de que estas armas pasen a manos de organizaciones criminales que profundicen o que pongan en juego la tranquilidad en nuestro país. Bueno, yo creo que realmente la situación de República Dominicana con el caso haitiano es para que todo el mundo, no importa dónde esté ubicado políticamente, socialmente, para que todo el mundo lo tome como que es algo a preocuparnos a todos, sin excepción, gobernantes y gobernados. Hay un área que, por ejemplo, ha sido motivo de grandes polémicas, que son el caso de las parturientas. ¿Cuánto invierte el Estado dominicano anualmente las parturientas haitianas?
Y aquellos que critican a aquellos países que no hacen absolutamente nada, ¿por qué no vienen ellos a cubrir lo que el gobierno dominicano invierte en las parturientas dominicanas? Por decirle un solo sector, que ni hablar de los otros sectores, la niñez, los niños que deambulan en las calles, las personas que están en las calles, porque no puede estar en Haití. Vienen para acá porque no lo quiere ni Estados Unidos, ni Francia, ni Canadá, ni Cuba. Nadie los quiere. Y la mayoría de los países se hacen de la vista gorda como que es un caso de República Dominicana. Es un caso que le debe corresponder a todo el mundo, sobre todo a los miembros de las Naciones Unidas. Quisiéramos un mensaje suyo al final y darle las gracias por esta comparecencia. Sí, bueno, don Hercilio, yo pienso que lo más importante es que el pueblo dominicano debe, en este tiempo todavía en el que vamos saliendo de uno de los momentos, de los tiempos más dramáticos que ha vivido la humanidad, producto de la terrible pandemia del COVID-19 y la situación de amenaza alimentaria que generó esta guerra, es un momento para todos mantenernos unidos para garantizar o para ayudar a salir bien de esta situación tan difícil que no se ha creado en la República Dominicana, sino que se ha profundizado en función de estos fenómenos que se han producido a escala mundial. En ese sentido, es importante que nos mantengamos unidos. Hemos superado el momento más difícil. Todo indica que estamos ya saliendo hacia el espacio en el que se ve la luz, y que esa luz debe ser la que alumbre la nación por senderos de bienestar para todos y sobre todo para los que más necesitan. En ese sentido, tenemos que mantenernos unidos. Con el tema también migratorio, hay que tener una posición tal y como usted recomienda, de unidad nacional, y agradecerle la invitación. Para mí siempre es un gran honor. El honor es nuestro, tenerlo usted aquí. Estar aquí para mí es un privilegio y un reconocimiento a uno de los grandes hombres de la democracia, de las grandes y auténticas figuras del periodismo dominicano, y sobre todo de la televisión, de modo que este pueblo le rinde, y yo lo asumo, tributo a esa vida profesional ejemplar que usted ha tenido y que debe ser un orgullo para todos nosotros. Gracias del alma por esas palabras suyas. Eso pues nos compromete más a seguir luchando por la libertad de prensa, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, respeto a la Constitución de la República, respeto a nuestra integridad como nación. Y hacer la pregunta, ¿qué sería de Haití sin nuestro país? Amigos telespectadores, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del doctor don Eddie Olivares. Será pues hasta la próxima.